Ya ha llegado en exclusividad, aquí al menos, uno de los hitos más nombrados, encumbrados, halagados y defendidos de 2022. Una de las películas más importantes del género a nivel de taquilla, crítica y público, donde la sonrisa es la protagonista de absolutamente todo. Smile. Si sois muy fans del canal y estáis en todos los vídeos, o también en los directos, seguidme por Twitch que estamos todos los días, sabréis mi opinión sobre ella. Una buena peli de terror, muy efectiva, divertida y funcional, pero falta de originalidad, constituyendo un refrito de varios estilos y pelis anteriores, desde el J-Horror de los 2000, pasando por It Follows y un largo etcétera. Disfrutona, llena de jump scares, por lo general bastante resultones y momentos creepy bien llevados, y aunque el debut de Parker Finn no destaque en su dirección demasiado, lo compensa con un final bastante guapo y una atractiva estética y apartado técnico. ¿Qué os pareció Smile? Triste, cruel, empática, violenta y despiadada, tocando temas muy oscuros y grises, pero a su vez siendo una especie de metáfora esperanzadora de lo que se nos habla. The Dark es el mejor título que podía habérsele puesto a esta producción austríaca independiente, donde conocer a dos personajes en un contexto totalmente infame. De hecho, no voy a contaros nada de su argumento para que la veáis si no lo habéis hecho aún, como la vi yo hace años, sin saber absolutamente nada de ella. Si queréis buscar su argumento, os spoileará parte de su encanto, os aviso. Una fábula de amistad, supervivencia y dolor, venganza y soledad que intenta desde un punto de vista alejado de clichés contarnos el porqué de una joven que, perdida en el bosque, intenta salvar a otro que ha pasado por la misma situación que ella. El maquillaje es soberbio, es creepy, tenebrosa, emotiva y con un rollo de realidad del que cuesta desprenderse aún sabiendo que lo que vemos es ficción y tiene mucho de sobrenatural. Peli diferente con muy buenas ideas llevadas a cabo con muchísimo acierto. Pasamos de la triste historia anterior a algo totalmente contrapuesto. Una divertida y gamberra comedia de horror especial que, aunque no sea la más aterradora de todo el vídeo, os diría que le dierais una oportunidad, os llame mucho o poco la atención. Extraordinary nos presenta a una mujer que es profesora de autoescuela y a la vez tiene la capacidad de ver cosas que los demás no. Fantasmas, poltergeist... Es una ventana hacia otro mundo. Su, entre comillas, rutinaria vida cambia cuando solicita sus servicios una chica con un padre acosado por el molesto espíritu de su fallecida esposa, mientras una estrella de rock norteamericana de capa caída está buscando, por otro lado, los beneficios fiscales de las leyes irlandesas, además de una virgen para efectuar un ritual que lo devuelva a la fama. Un relato ácido que no deja de utilizar a propósito y con cierto encanto tópicos del cine de terror para salir airoso de situaciones escabrosas, siempre con un irreverente humor inglés con todo lo que ello significa. En 2020, Blumhouse, la conocida productora, lanzó para Amazon una especie de colección de títulos de terror bajo el nombre Welcome to Blumhouse, donde estrenaron la friolera de 8 películas, dando a conocer a directores nobles. Y aunque en su totalidad su nivel general fue un poco irregular, dejó alguna que otra interesante y recomendable. Aquí, una de ellas, Nocturno. Una historia de envidia demencial donde una joven pianista con mucho talento pero sin el carácter, la popularidad o ese algo especial necesario para destacar, decide hacer algo perturbador para superar a su hermana. Nada menos que un pacto con el mismo diablo. Lógicamente, como el cine de terror nos ha enseñado a lo largo de la historia, no va a ser buena idea y va a tener sus consecuencias. Momentos de horror psicológico, momentos de thriller inquietante, un clima bastante insano y sobre todo una idea potente que explora el arte y la maldad de forma interesante. A pesar de que al menos aquí en España su versión original, la austríaca, también se encuentra disponible en el catálogo de Prime Video, en 2022 Naomi Watts protagonizó un remake de producción original de Amazon bastante bueno, a términos generales, y aunque personalmente me sigo quedando con la de Severin Fiala y Verónica Franz, hay que reconocerle a esta revisión norteamericana de Good Night Mommy sus cosas positivas. Guardando la esencia de la dirección, que era donde más poderosa se siente la de 2016, se nos cuenta cómo dos hermanos gemelos aguardan con entusiasmo el regreso de su madre después de una operación. Pero esta no parece la misma, se comporta de manera extraña, les trata de forma fría y poco afectiva, con la cara vendada y un montón de dudas por aclarar, comienza un peculiar juego donde estos intentarán descubrir qué sucede. ¿Y si la que ha regresado realmente no es su madre? ¿Es otra persona? ¿Y si la verdad no es para nada lo que parece? Una adaptación que no hace daño y sin llegar al nivel de la que parte resulta bastante interesante.
Cuando una temática tan explotada como la de las posesiones y exorcismos sabe revolverse en su propio encuadre y salirse de lo establecido para proporcionar algo alternativo a lo que creemos que vamos a ver, es de aplaudir. Como hace Belzebú, una historia de demonios y seres oscuros que ya solo con su escena inicial te hace entrar a todo lo que tenga para contar por su fuerza y visceralidad. Un detective que, investigando una serie de homicidios en la frontera entre México y Estados Unidos, se da cuenta de que todo puede estar relacionado con la presencia o la llegada de un poderoso demonio. Sabe crear las atmósferas precisas en los momentos clave y de diferentes formas. Tiene una trama y un desarrollo capaz de mezclar el fin de los días con Seven, salvando las distancias, claro, secuencias arriesgadas donde se desata en imaginación y en efectos, y un reparto interesante con caras conocidas como Tobin Bell, Giovanna Zacarías o Joaquín Cosío. Una de las mejores pelis de terror mexicanas de los últimos años, sin lugar a dudas. El debut tras las cámaras de Dave Franco jamás hubiese pronosticado una especie de slasher tan hipnótico y especial como este, porque a pesar de que podría formar parte de ese subgénero, su puesta en escena, sus cualidades visuales y estéticas y todo lo que tiene, quizás la alejen de lo que se nos viene rápidamente a la cabeza al pensar en él. The Rental nos mete junto a un grupo de amigos treintañeros, dos parejas, en una escapada de desconexión en una casa espectacular junto a un acantilado. Aunque cuando conocen al dueño y les deja las llaves y el rollo no les da demasiada buena sensación, las primeras horas avanzan sin ningún tipo de sobresalto, pasándolo bien, gozando el jacuzzi, bebiendo. Según va cayendo el tiempo, todos empiezan a notar que pueden no estar tan solos en ese lugar. Alguien o algo les acecha, rompiendo poco a poco la paz y dejándoles en un sitio sin escapatoria donde son totalmente vulnerables. Muy tensa, inspirada y encontrando en su sencillez su mejor arma. Que regrese a la gran pantalla Jaume Balagueró siempre crea expectativa, al menos para mí, ya que el creador de Rec, Darkness, Los sin nombre, Musa o Mientras duermes es uno de los directores más especiales y con mejor recorrido de por aquí. Con Esther Expósito en un registro totalmente diferente, Venus nos propone una loca historia en la que el suspense criminal va dando paso a un horror sobrenatural en una espiral ascendente que cada vez se va volviendo más y más delirante. Una bailarina, después de robar una bolsa con kilos de pastillas en su interior del club de donde trabaja, se refugia herida en un edificio donde vive su hermana para intentar esconderse. Pero resulta que el bloque tiene planes por sí mismo, en los que la protagonista sin querer se va a ver inmersa. Sectas, presencias demoníacas, gore, entidades poderosas y terror cósmico en una convulsa y desenfrenada historia con una última media hora demencial, donde saca a relucir lo mejor que tiene para enseñar y para lo que se nos estaba preparando. Una imperfecta ida de olla que, a pesar de sus altibajos, supone el regreso del mejor Balagueró. Una de las mejores pelis que hay dentro del terror de todo el catálogo de Prime Video. Es una historia fuerte y directa, sin tiempo para respirar, que mezcla puntos del slasher, entre otros subgéneros, donde el ansia por acabar con todo lo que te ha hecho daño sin que nada más importe, lleva al protagonista a la espiral destructiva y destructora más atroz, donde pierde incluso su propia identidad. No One Lives nos muestra un grupo de malos que molesta a una pareja de vacaciones, sin saber que uno de ellos esconde mucho más de lo que parece. Rie Kitamura dirige esta locura de psico-killer, causando un destrozo bestial a todo lo que se encuentra, con un Luke Evans genial en ese papel inesperado de lunático, con varios giros en su personaje y en la propia película. Exagerada, muy gráfica, sangrienta, pero entretenida a más no poder, a pesar de inventar más bien poco una vez descubrimos los giros que guarda. Adrenalina, gore y sin freno. Londres, siglo XIX, ya suena apetecible. Y sí, aunque recuerda inevitablemente, incluso por el argumento, a la genial Desde el infierno, aquí se nos sitúa incluso antes de la aparición de Jack el Destripador. Vamos a conocer, o más bien a intentar encontrar, al criminal capaz de aterrorizar a toda la ciudad británica, el Golem. Si no la habéis visto, ya imagináis el tipo de peli que podemos encontrar. Una serie de víctimas, de pistas, de personajes misteriosos, de varios giros en su guión, una ambientación soberbia, sin duda, lo mejor del film, y un cast muy potente lleno de caras conocidas. Algo tramposa, quizá previsible, puede ser, aunque eso depende del espectador, pero con un argumento absorbente que te invita también a adivinar quién se esconde detrás de los enigmas que propone. Obviamente, lejos del nivel de la protagonizada por Johnny Depp, pero disfrutable por hacer muchas cosas muy bien. Limehouse Golem.
Oz Perkins, el director de la también polémica en cuanto a opiniones visión actualizada dentro del terror del cuento de Hansel y Gretel, debutó tras las cámaras en 2015 con una propuesta que, en cuanto a ritmo, a presentación de personajes, manera de narrarnos su historia, etc., fue una adelantada a su tiempo. Emma Roberts, Kiernan Shipka y Lucy Boynton en un internado en el que ocurren sucesos turbios y donde al principio no entendemos nada de lo que ocurre. The Black Coat's Daughter, la enviada del mal, que se llamó por aquí, nos presenta a dos jóvenes estudiantes en un colegio católico que mientras el resto de compañeras se marcha durante las vacaciones de invierno, ellas se quedan allí, un sitio con fama de maldito y donde lo maligno no deja de revolotear, llenando de rumores y de mal rollo los pasillos del internado. Pero la llegada de un tercer personaje al lugar hará que todo acabe precipitándose y estallando. Película hipnótica y con un gusto exquisito por lo minimalista en su dirección, donde da la sensación de que cuando no sucede nada, lo demoníaco y turbio sigue estando ahí. Además, con un final que da sentido a todo. Con uno de esos tercios finales imposibles que terminan en algo mucho más grande e inesperado de lo que crees cuando está empezando, Viejos es una de las pelis más recomendables con ancianos turbios de los últimos tiempos. Raúl Cerezo y Fernando González Gómez nos meten en un contexto caluroso y hostil donde un anciano se ve obligado a irse a vivir con su hijo y su familia tras el extraño fallecimiento de su esposa de una manera un tanto inexplicable. Más allá de que la relación con este no es buena, el abuelo no deja de comportarse de forma incomprensible, pero no solo él, parece que algo está comenzando a afectar a toda la tercera edad. Oye voces, habla con algo que no parece estar ahí y todo se vuelve cada vez más raro. Si queréis saber qué sucede realmente, nada mejor que entrar en el verano agotador y saturado de una peli tan especial como esta, que es capaz de llevar el terror por varias vías para dinamitar y romper con todo en su último tramo. Sabemos que normalmente los remakes de películas clásicas y de culto, sobre todo de terror, no suelen ser nunca muy allá. Al revés, la verdad es que pocos se salvan. Quizá por su cambio de estilo, por intentar ser algo diferente, adaptarse a los tiempos de manera genial y a la vez mantener el espíritu de la producción de Argento, Suspiria hace lo que era muy difícil: renovar una de las películas más importantes de la historia del género y hacerlo de esta manera. Luca Guadagnino nos mete en esa escuela de danza extraña donde nada es lo que parece y donde se oculta algo maligno e incomprensible en ella. Con un reparto espectacular y mucho gusto en la puesta en escena y en su vibrante dirección, esa sensible y perturbadora ambigüedad, lo truculenta y salvaje de algunos momentos y lo onírico y surrealista de otros, hacen de este remake del inmortal Giallo una experiencia muy potente de elegante horror visceral. Si nos hablan de una peli de terror que transcurre en un ascensor, seguramente primero pensamos en Devil, la trampa del mal, o en Down, pero hay una bastante desconocida que mete a un grupo variopinto de personajes en el claustrofóbico habitáculo para comenzar una pesadilla con pinta de terminar terriblemente mal. Elevator nos lleva a un rascacielos en Wall Street, donde un puñado de trabajadores, banqueros y demás quedan sin salida en pocos metros cuadrados. Una situación ya angustiosa y más con tanta gente en su interior, pero lo peor no va a quedarse ahí y en la sensación de falta de aire y de asfixia. Uno de ellos lleva una sorpresa que va a hacer que todo vaya aún mucho más al límite. Largometraje sencillo y directo, sin pretensión, que tiene buenos giros, sorpresas y un desarrollo que no es el que esperas. Cuidado con las sinopsis oficiales que hay por ahí, donde los 9 protagonistas mueven un desarrollo ágil que no aburre para nada y da mucho más de lo que aparenta al tratarse de lo que trata, con tiempo para abordar temas que dan que pensar y criticar claramente la sociedad estadounidense. El mexicano Lex Ortega, antes de la peli que tenéis delante, llegaría a hacerse un hueco en el terror más underground y desconocido gracias a su visceral, cruda y excelente Atroz, peli directa al estómago no para todo el mundo que trataba la violencia con un tono cruel difícil de asimilar. Su segundo largometraje, menos explícito pero igual o más interesante, nos mete en una home invasion vengativa y aterradora. Animales humanos. Una familia se ve atacada por el perro de sus vecinos, el cual termina mordiendo a la hija pequeña de estos, lo que conlleva a que el can sea sacrificado. Pero los dueños de este van a buscar, digamos, una manera de hacer justicia alternativa después de la pérdida de su querida mascota. Tenemos todos los ingredientes para sentarnos a sufrir en esta peli de terror violento y cerrado que, además de las potentes lecturas que puede dejar, cumple el objetivo de hacernoslo pasar mal y obligarnos a razonar y a sentir una extraña empatía con todos sus personajes. ¿Es la vida de un animal igual de válida que la de un ser humano?
Si tenéis Prime Video no podéis perder la oportunidad de ver uno de los falsos documentales más únicos de todos los tiempos. Un muestrario de guiños cariñosos al terror, al slasher, a los grandes villanos del género, lleno de cameos muy potentes, una trama que en sí misma es absurda, pero en la que acabas entrando de lleno y pasándotelo como un enano conociendo el día a día de un antagonista total e icónico. Leslie Vernon. Un grupo de reporteros deciden rodar una especie de programa sobre el modus operandi y lo que hay detrás de un psicópata enmascarado. Conoceremos sus gustos, cómo prepara sus crímenes, un poco su mundo, cómo entrena a quien pide consejo. Todo ello mientras cocina lo que será su próximo ataque violento, donde darlo todo para que salga bien. Found footage imprescindible que no deja de ser un continuo regalo para los fans del horror, con además una historia que engancha, personajes llenos de personalidad y momentos de todo tipo. Peli especial que siempre mola mucho volver a ver. Hora de hablar de dos directores que son simplemente de lo mejor que el fantástico y el terror nos lleva dejando en los últimos años. Y aún con menos reconocimiento como el que deberían tener. Justin Benson y Aaron Moorhead. Creadores de un mundo donde todas sus películas están conectadas de alguna manera y donde el horror desconocido llega con toque Lovecraftiano y con enigmas que escapan a la comprensión humana. Después de Resolution, Spring y El Infinito, pelis recomendadísimas, aquí su producción más grande y también, hay que decir, diferente, donde se alejan un poco de lo que venían haciendo hasta ahora, pero con una historia de las que te agarran y te meten para adentro. Synchronic. Lo que parece una droga de diseño que está causando extrañas muertes por toda la ciudad, termina desembocando en una movida espacio-temporal alucinógena y volátil para la que no estamos preparados. Anthony Mackie y Jamie Dornan, una pareja que en pantalla funciona realmente bien, serán los encargados de descifrar un enigma que pone los pelos de punta y el cual no es fácil de desentrañar. Gran película que sabe cómo mezclar varios géneros y que confirma que sus directores, de momento, no saben hacer película mala. Mezcla de géneros que levantaba bastante hype y donde el canibalismo era uno de sus mejores reclamos, hasta los huesos. Una road movie que prácticamente todo lo hace bien y aunque quizá el componente terror se diluya a medida que avanza el metraje, las escenas duras y gore que casi hacen apartar la mirada no dejan de sucederse. Dos parias de la sociedad debido a su condición, una especie de enfermedad que les obliga a alimentarse de carne humana y su huida hacia adelante del mundo gris que les rodea, en el que encontrarse, casi de casualidad, ha sido lo mejor que les ha podido pasar. Largometraje con diferentes fases, quizá poco convencional, arriesgada en su propuesta, pero con un micromundo brutal en el que perderse. La venganza y Japón es algo que normalmente va de la mano, pero no suele reproducirse de una manera tan directa y casi triste como en esta difícil de ver Liverleaf. Creo que cuanto menos se sepa de ella mejor, así que no destriparé mucho de su argumento, tan solo que se centra en una familia mudándose a un pueblo, provocando un odio y un mal rollo insostenible por parte de los nuevos vecinos, un difícil recibimiento que se hace fuerte sobre todo con la hija y su llegada al instituto. Liverleaf trata el tema del bullying extremo y sus fatales consecuencias, pero con una toma de decisiones que gira drásticamente lo que piensas que va a suceder, regalando una espiral de violencia desmedida y de gore bastante potente sin freno y sin ningún tipo de paso atrás. Es una cinta realmente intensa y que despierta emociones y depende de cómo entras a ella, puede que te sobrecoja más o menos, que no te llegue a conquistar o que te encante. Yo lo tengo claro, peli muy recomendable, desconocida y a veces difícil de mirar. Muy escondida dentro de Prime Video encontramos una de las películas con la que mejor os lo vais a pasar si busquéis una comedia de terror divertida, rápida y desenfadada. Get Duked nos lleva hasta tierras escocesas, donde un grupo de chavales adolescentes, pasadísimos de todo, viajan para participar en una especie de juego con un suculento premio que quieren conseguir. Pero al llegar se van a ver perseguidos y amenazados por algo que parece quiere no solo evitar que terminen su aventura, sino también acabar con ellos. A pesar de no ser demasiado original en su planteamiento, donde se manifiesta ese choque entre gente de ciudad y cómo confronta con la gente del pueblo al que llegan de manera extrema, sí que resulta muy estimulante y dinámica, gracias sobre todo a la curiosa personalidad de los protagonistas y a lo poco que se toma en serio a sí misma. De ritmo ágil, de duración perfecta y con un comienzo que ya te hace quedarte hasta el final.
La particular visión ambientada en los años 50 con un estilo visual hija de Sin City del descenso a los infiernos de Dante, protagonizada por Stephen McHattie, puede ser imperfecta, pero es de las cosas más singulares que podéis encontrar en la plataforma. Hellmouth nos presenta a un enterrador a punto de jubilarse que se verá obligado a viajar al inframundo. Y literalmente, una odisea entre demonios, seres del Averno, criaturas varias y cosas inesperadas en una especie de camino de redención por distintos niveles, en los que encontrar una parte de sí mismo, y todo ello mientras intenta salvar el alma de una joven que ha ido a parar allí. Una mezcla de cuento gótico sobrenatural con ida de olla que a veces parece perder el norte y pasarse de rosca, con una identidad muy fuerte, donde su protagonista hace lo que hace siempre, destacar por encima de todo lo demás. Me interesa saber vuestra opinión si la habéis visto, ya que tiene puntuaciones de todo tipo allá donde mires, desde buenas hasta regulares y directamente malas. Yo la encuentro muy peculiar y recomendable. Un viaje atípico al infierno de bajo presupuesto, pero estéticamente genuino. Pedir que los fallecidos regresen a la vida suele ser una mala idea. El cine de terror tiene una imaginación desmedida para plantearnos situaciones en esos contextos. Los que vuelven parte de esa premisa, pero no he visto nada parecido. Una madre que pierde a su hijo recién nacido pide a la diosa del lugar, reina del día y de la noche, que por favor se lo devuelva. Llorando y rogándola para que no se marche, de pronto el cuerpo sin vida del pequeño empieza a moverse y a sollozar. Sus plegarias han sido escuchadas, pero años más tarde la entidad llegará para hacerle pagar el precio de ese milagro. Con bastante de drama histórico, intimista y con varias tramas repartidas cronológicamente para unir sus piezas, la cinta argentina de Laura Casabé, apoyada en la mitología autóctona de la zona de las cataratas de Iguazú, regala una película atípica de elegante dirección y bella factura técnica, con cierta ambigüedad, denuncia social y momentos espeluznantes. La mejor de la anteriormente mencionada colección Welcome to Blumhouse sin duda es la que tenéis delante. Un thriller de ciencia ficción con toques sobrenaturales y momentos bastante espeluznantes que sorprende por su idea original y su extraño argumento. Black Box nos pone en pantalla a un hombre con problemas de memoria, una fuerte amnesia que le hace no poder apenas recordar nada de cosas de su pasado después de sufrir un accidente. Intentando cuidar de su hija pequeña y poco a poco recuperar una vida normal, se ve obligado ante estas dificultades a aceptar una especie de tratamiento experimental novedoso que parece puede ayudarle a devolverle lo perdido. Lo que va a suceder después se torna una pesadilla aterradora en la que nada es lo que parece. Interesante largometraje con muchos enigmas a resolver y que funciona como un tiro gracias a su ritmo, protagonistas, con alguna lectura muy potente y que sabe dar mal rollo cuando quiere. Una de las mejores películas de terror que he visto nunca con producción brasileña, es una rareza macabra, también bastante explícita en ocasiones, con imágenes impactantes y que juega con la ambigüedad de lo que vendría a ser el término maldad, mostrándolo en varias formas, maneras y con diferentes rostros y personalidades. La oscura Malnoso, Our Evil, bajo la premisa de un medium, un espiritista que se percata de la llegada de una entidad malévola y demoníaca que puede poner en peligro la paz del alma de su hija, esconde un montón de secretos, historias cruzadas y paralelas con el denominador común de lo sobrenatural, la crueldad, la violencia y la muerte. Una película que tiene algo especial y que emana ese tono lúgubre y siniestro, transportándose al espectador a través de su atípico desarrollo y la forma de contarnos su historia. Mal rollo del bueno, con el toque grotesco e insano capaz de elevar aún más el triste trasfondo que tiene. Una de las mejores películas de 2021 aparece por aquí. Y es que después de retrasos, cancelaciones, con pandemia por medio incluida, al fin Amazon se hizo con ella y la distribuyó de manera exclusiva. Y aunque hubiese pagado lo que fuese por haberla podido ver en el cine y en pantalla grande, El Caballero Verde es una delicia que incluso en la tele sabe dejar perplejo a un espectador al que desde el minuto 1 se le cae la baba con lo que ve. El cuento medieval en el que el sobrino del rey Arturo emprende un viaje para acabar con el monstruo que da título a la película es algo único. Con un ritmo y un avance lento y contemplativo, es una experiencia que todo amante del cine debería probar. Drama, aventura, fantasía y momentos donde el terror aparece de forma opresiva, el segundo trabajo de David Lowery tras A Ghost Story me sigue pareciendo una delicia maravillosa. Repito, creo que no es para todo tipo de público, pero si consigues entrar, viajarás a un lugar mágico en el que perderse es una gozada.
Gracias infinitas a los bichos miembros del canal y a los mecenas de Patreon por estar ahí y apoyando como apoyéis esto. Sois muy importantes y gente, nos vemos en la próxima. Un saludo a todos y a todas de parte de Bicho14.